Hey, ¿qué más, parceritos? ¿Cómo están? En este video tutorial les vengo a explicar a ustedes cómo pueden hacer para descargar e instalar correctamente Tor en Linux, ya sea Kali Linux, Parro, Arch, bueno, cualquier distribución de Linux. La instalación es básicamente lo mismo. ¿Y qué es Tor? Les voy a explicar así por encimita. Es básicamente un navegador con el cual nosotros podemos entrar a la Dark Web y a la Deep Web y entrar a páginas no indexadas, a páginas .onion. Si quieren saber esto mucho más a profundidad, quizás se los explique más adelante. Y si les gustan estos tipos de videos, denle like, suscríbanse, que me apoyan un montón y me motivan a seguir subiéndoles contenidos el cual a ustedes les interese. Bueno, ya sin más que hablar, empecemos con este video. Aquí vamos a descargar pues para el sistema operativo que tenemos, que sería Linux. Dado el caso que ustedes tengan de 32 bits, se van a darle acá en descargar para otra plataforma. Y aquí simplemente vamos a bajar y pues vamos a encontrar los diferentes idiomas y para las diferentes plataformas. Y entonces acá simplemente ustedes escogen para Linux, le vamos a dar de 64 bits. Aquí automáticamente pues se nos hace la descarga. Ya una vez que se finalizó la descarga de Tor, nos dirigimos a la ubicación de este, que en mi caso pues estaría en este apartado. Bueno, pues simplemente ustedes le dan clic derecho, vamos a abrir una terminal acá. Si queremos cerramos pues el navegador. Tenemos que descomprimirlo porque viene ya un archivo comprimido. Para hacer esto tenemos que escribir tar-xf. Bueno, y tenemos que escribir el nombre del archivo que queremos descomprimir. En este caso es este que está acá. Le vamos a dar un espacio y pues yo simplemente lo que voy a hacer a copiar el nombre. Le voy a dar acá donde está renombrar. Y le voy a dar doble clic encima, pues para que se copie todo el texto. Bueno, y ya una vez que copiamos el texto, lo vamos a pegar pues en este apartado. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar pegar y simplemente le vamos a dar enter. Si vemos aquí en esta carpeta pues ya se nos extrajo el archivo, ya nos quedó pues una carpeta. Simplemente vamos desde la terminal. Bueno, todo esto lo podemos hacer obviamente manualmente, pero pues la gracia es que ustedes aprendan más o menos un poquito a trabajar con la terminal. E igualmente pues aquí no estamos haciendo la descarga completamente y la instalación desde la terminal, aunque la descarga y la instalación también se puede hacer desde la terminal, pero esto pues si quieren yo se los explico pues en otro video, aunque el resultado va a ser el mismo. Si le vamos a dar ls para nosotros mirar las carpetas y con sus nombres, entonces vamos a ver aquí que ya tenemos Tor, que sería esta. Vamos a entrar a este, le vamos a dar Tor y vamos a escribir el nombre de la carpeta que se nos extrajo. Simplemente le vamos a dar enter y le vamos a dar nuevamente ls y acá nos muestra los archivos que tenemos dentro de esta carpeta, que serían estos dos. Nosotros necesitamos pues inicializar este, que es start Tor browser .desktop. Entonces le vamos a dar / y ponemos el nombre de este archivo. Vamos a dar start y simplemente le vamos a dar enter pues para ejecutar nuestro Tor. Bueno, pues como vemos aquí ya se abre la interfaz de nuestro Tor. Nos dice que si queremos conectarlo o si queremos configurarlo para países como China, Turquía, le vamos a dar en conectar y esperamos un momento a que pues carguen todas las dependencias de Tor que necesita para que funcione correctamente. Bueno, y pues como vemos aquí ya quedaría nuestro navegador Tor. Realmente acá ustedes van a poder navegar hasta en la superficie como harían una búsqueda normal pues en Google. Ustedes hacen cualquier tipo de búsqueda como lo harían en Google, pues él buscará tal cual la información como ustedes lo harían en cualquier otro buscador. Pero como lo digo, esto ya si ustedes quieren abrir algún archivo .onion, él sí los va a dejar. Cambio ustedes si lo hacen en otro navegador no van a poder. Y simplemente si nosotros nos vamos acá en este apartado donde está el candado, vemos que ya tenemos varios nodos con diferentes tipos de IP, la cual encriptan pues nuestra ubicación y por lo cual nos va a ser difícil pues que los tipos de hackers, por decirlo así, o las personas que estén rastreando la red, pues sea muy difícil encontrar nuestra ubicación. E igualmente yo les recomiendo muchísimo que esto lo hagan pues en una máquina virtual. Y si ustedes quieren cambiar pues estos diferentes tipos de IP, le van a dar el nuevo circuito y se van a ir cambiando los países. E igualmente pues se va a tener que recargar pues la página HiddenWiki. Es una muy reconocida, la verdad pues es muy buena. Si ustedes quieren encontrar algún tipo de link.onion, ustedes acá van a encontrar una variedad de links, las cuales ustedes le van a poder dar un clic encima y obviamente pues ya como tienen Tor, pues ya van a poder acceder y como vemos es allá un.onion. Pero pues yo no lo voy a hacer obviamente pues para que no me censuren el video. Y nada amigos, pues ya quedaría que ustedes empiecen a probar pues estos links.onion, que vean las páginas que les interesan. Realmente pues entrar a la web no es difícil, lo difícil es ustedes saber cuáles son las páginas que necesitan. Y nada amigos, si realmente les funciona espero que me apoyen para seguir subiendo más contenido como este, que le den like al video, que se suscriban. Nos vemos a la próxima, un saludo.